BBVA, vamos a empezar un poco con la memoria, recorriendo algunas características. BBVA es una de las principales instituciones financieras privadas desde 1886. Si bien cambió la subsidiaria, antes era Banco Francés, que era 1996, eh, ahora es BBVA. BBVA en sí forma parte de BIMA con el ticker BBAR desde 1888, una de las más viejas de todas. Está listada en el mercado abierto electrónico de 2018, en Nueva York está en 1993 y en lo que es la sede de Madrid está en 1999 a través de XBBAR. En 2019 adoptó una marca única original a nivel de BBVA con el eslogan Somos un solo equipo. Después, bueno, se dedica a la banca minorista y lo que me llamó la atención, algunas ratios o algunas ponderaciones sobre BBVA. Por ejemplo, en los préstamos personales hipotecarios, forma parte del 7,8 en personales por ciento del market share y 2,2 de los bancos hipotecarios en términos prendarios, que ahora va a formar parte más a partir del 2025 porque va a tener mayor mercado. Es un 7,5. En cuanto a la financiación, la participación del banco, esto es con tarjeta de crédito, forma parte del 12,8, eso es lo que le da un aumento del market share de préstamos y otras cosas. Aparte, bueno, pertenece a bancos empresas con productos financieros, factoraje, cuenta corriente y a corporate, que son servicios financieros a algunas corporaciones multinacionales, los cuales brindan servicios a grandes empresas. Para ver la estructura societaria, tenemos que BBVA tiene el 16,11% flotando en la bolsa de Nueva York, 10,21% en la bolsa de Buenos Aires y el Latibex solo flota el 0,07%, una porción muy chiquita de las acciones que tienen 612.710.079. Vamos, sí, a lo que es ¿cómo se dice esto? Bueno, la filmina de siempre. Cierra el ejercicio 2024, el número 150, con un saldo positivo de 353,2 millones, un 1,4% menor al acarreado del 2023. Esto se da por diferencia de cotización de moneda extranjera y oro, es decir, bueno, la diferencia de la apreciación del peso o de la apreciación de la inflación sobre el dólar. En el cuarto trimestre en particular dio 61.152 millones, siendo un 42,9% más o menos por las mismas razones. Bueno, acá tenemos, entre otras, ¿no? Pero diferencia de cotización, hay una diferencia de 400 millones de pesos, que es, bueno, lo que da, si bien esto se compensa por la baja de títulos públicos o la medición de instrumentos financieros de los títulos públicos en sí. Y viendo lo que es el trimestre, el cuarto trimestre, la diferencia de cotización es un 98,1% menos que de lo que fue el año pasado. También efecto de blanqueo. Bueno, aspecto destacado, la compañía ha crecido un 4% de clientes y el 88% son clientes digitales. El año pasado los digitales fueron 78%. Como responsabilidad corporativa se destaca la financiación con el grupo Peñaflor por un total de 64,8 millones de dólares de referencia en 10 partes, en 10 aplicaciones de préstamo. Viendo la presentación más que la memoria, el informe tenemos la baja esta por resultado de netos por intereses que baja un poco y en realidad, bueno, no hay compensaciones en sí, ¿no? De algunas cosas. Principalmente, si lo vemos a niveles fácticos, tiene que ver con la tasa de interés y menor fluctuación a lo largo del año, aumentos de los cargos de incobrabilidad y se compensa por buena gestión de gastos operativos, es decir, la eficiencia, y el resultado neto se mantiene más o menos en el año. Otra de las cosas son la transformación, los clientes digitales son 2,29 millones, los clientes totales llegan a los
67 millones y esto es 4%, no es 3% si ustedes hacen la cuenta. No aumentan los canales remotos a través del mobile, un 22%, los canales web más conservadora, un 1%. Ventas digitales hoy están en unidades un 91,1% de las transacciones del banco. Y lo de Peñaflor, para un poco aclarar, se habla más bien de lo que es el ESG, la responsabilidad corporativa con la sociedad propia del modelo de negocio. Dentro de las iniciativas del 2024, BBVA Argentina certificó como sostenible 10 aplicaciones de prefinanciación de exportaciones y préstamos financieros para exportadores a la empresa vitivinícola Grupo Peñaflor por un total de 64,8 millones de euros. El margen bruto de intermediación financiera e intereses está a 2.933 millones, bajando un 32,3% anual, secando un poco la plaza de los pesos, de los pases y de las LELIQs. Por eso se cobra menos interés. El ajuste SER tiene una suba del 20%, pero baja en el comparativo trimestral por la baja de la inflación, un 58,9%. Tenemos en cuenta que el primer trimestre de 2024 la inflación ha sido muy fuerte. Pases activos son similares, desapareciendo en el trimestre, pero títulos públicos bajan un 77,6%. En egresos por intereses se destacan los intereses plazos fijos, que bajan un 58,2%, y el margen bruto por combinaciones da 182,6 billones, bajando un 6,6% por operaciones de comercio exterior. Bueno, los resultados netos de intereses se reducen 600 millones de 600 billones de pesos, y viendo un poco el desagregado tenemos que el ajuste de cláusula SER sube alrededor de 160 billones, primas por pases se mantienen más o menos igual, y lo que es el plazo fijo baja bastante, 1.500 billones respecto al año anterior, y los que es depósitos por cuenta corriente bajan alrededor de 200 billones. Sube lo que es el egreso por cláusula UVA y intereses por otras obligaciones de intermediación financiera. Lo que empezaron a utilizar, que están destacando, son las obligaciones negociables corporativas que antes no la utilizaban, que no lo utilizan en el año 2019 y ahora empezaron con todo, emitiendo 6 obligaciones corporativas de diciembre a febrero. En el margen de comisiones, para terminar, se destaca el egreso de comisiones por operaciones de comercio exterior, justamente por tener más operaciones. Los resultados netos de instrumentos financieros en su totalidad son de 389,3 millones, siendo la baja o el cambio a valor razonable de los títulos. Esto es un 977% mayor al 2023 por resultado de venta de títulos y privados. La diferencia de cotización en moneda extranjera es de 54.636 millones, bajando 88% por depreciación del dólar contra inflación. Otros ingresos y egresos negativos de 352 billones, reduciendo el déficit en 17,8, y el resultado por REC anda 1.486 billones con brecha positiva de 460,3 billones. Bueno, volviendo al cuadro de resultados, tenemos que los resultados por medición de instrumentos financieros a valor razonable hay una brecha positiva de alrededor de 200 billones, y resultados de baja de activos medidos a costo amortizado da una brecha también favorable, ¿no? De 88.391 millones a 241,7 billones. Bueno, esto lo tengo. Bueno, acá destacamos los resultados de títulos públicos. El año pasado dieron negativo, este año dan positivo. Recordemos los ALE30 y los G30 se revalorizaron, y los resultados por baja tienen que ver por las ventas de los bonos dual, principalmente allá por el segundo trimestre. La diferencia de cotización, que es lo que detiene, hay una diferencia de 400 billones. Esto se debe a la conversión de pesos de los activos y pasivos monetarios, es decir, una pérdida de activos monetarios en moneda extranjera de la tenencia, principalmente por el blanqueo. Otros ingresos operativos baja apenas 4.000 billones,
principalmente por créditos recuperados o ajustes por intereses de créditos diversos y baja de tasa de referencia en sí. Y impuestos sobre ingresos brutos en egresos baja bastante, alrededor de 123 billones de pesos. El cargo por incobrabilidad suma 217,7 billones, una suba del 30,9. El costo de riesgo, que es incobrabilidad sobre préstamos, va de 3,95 a 4,88. Los préstamos son el promedio de los últimos 4 trimestres. El índice de cartera irregular es de 1,13. En el cuarto trimestre era un poquito más, 1,29. Es mucho más bajo que el sistema, que está alrededor de 2,2. La ratio de cobertura es 177%, el año pasado era 165,3%. Respecto a la incobrabilidad, que lo tengo acá, se reduce mucho la incobrabilidad en moneda extranjera de 34.168 millones a 6.200, se aumenta la cobrabilidad en pesos. Eso es el tipo de demora en las carteras. Viendo las carteras, que ahora que lo tengo en la 26, tenemos que se mantiene lo que es la cartera de consumo, baja bastante la cartera comercial, por eso la baja de la ratio. El costo de riesgo, sin embargo, por aumento de las carteras de incobrabilidad sube de 3,95 de la imputación de incobrabilidad a 4,88%. Los gastos administrativos acumulan 564,3 billones, subiendo 3,9 por servicios administrativos. Beneficios del personal dan 515,6 billones, un 4,6% menor al 2023 por menores beneficios al personal. A corto plazo, la dotación es de 6.289 empleados y sube en un año. Es uno de los pocos bancos que suben 4,4%. Si bien Banco Galicia subió, pero es por la incorporación de HSBC, si no bajaba alrededor del 1,5% anual. Esto sigue en 235 sucursales. La red de eficiencia, sin embargo, por tener menores ingresos por intereses, sube de 58,6 a 61,8. Recordemos, la eficiencia son los ingresos sobre los gastos operativos, por los gastos operativos. Cuanto menor sea el número de eficiencia, más es la eficiencia, ¿no? Paradójicamente. Bueno, viendo los beneficios del personal, bajan lo que es otros beneficios del personal, esos son, por ejemplo, los bonos, las remuneraciones se mantienen y lo que en gastos de administración sube los administrativos contratados. Ahora sí vemos que la cantidad de empleados sube de 6.009 a 6.289, de 243 a 235 sucursales, y más o menos en áreas centrales y en sucursales se mantiene. O sea, sube en áreas centrales en sí. La ratio de eficiencia acumulado, sobre todo el trimestral, es bastante más alto que el cuarto trimestre del 2023. Esto es por la diferencia de ingresos por intereses. Los préstamos dan 7.636 billones y suben 75 interanual. En moneda local crece un 61,5%. En los préstamos en moneda foránea por financiaciones de exportaciones suben un 194,6%. El market share de préstamos es 11,31%. La exposición al sector público da 2.677 billones y bajan 46,8%, siendo esta 17,9% de los activos. Al cuarto trimestre del 2023 era 15,9%, sin BCRA o sea, sin las LELIQs, contando las LELIQ, era 37,7%, es decir, mayor a este año. Los depósitos dan 9.930 billones, subiendo 25,3%. Los depósitos en moneda nacional suben 23,5%. En moneda extranjera, que forma parte del 35,7%, suben 27,8%. Y el market share de depósitos es 8,72%. Bueno, una cosa con los depósitos es que el 65% de los mismos son con fondeo barato, es decir, que las tasas de intereses pierden con la inflación. En esto se refiere a cuenta de inversión, caja de ahorro.
por ejemplo, y cuenta corriente, caja de ahorro y cuenta corriente. Después, lo que aumenta los préstamos, aumenta los depósitos, es el banco que más aumentó el market share de préstamos, de 9,55 a 11,31, y el depósito lo mismo. Hoy los préstamos totales sobre depósitos totales forman el 78%, antes del 56%, un buen número también. Y viendo un poco el desagregado de depósitos, tenemos que los hipotecarios, por ejemplo, aumentaron mucho, los personales 146,2%, los prendarios, que son los de auto, 84,7%. Eh, en moneda extranjera, los depósitos medidos en dólares aumentan un 402,7%. Los depósitos, los préstamos. Bueno, los préstamos del sector comercial va de 50,7 a 56,5% de los depósitos totales. Calidad de cartera, ya lo vimos, exposición al sector público, dijimos que este 5.027, si lo dividimos por el total de activos, aumenta bastante, por lo cual, incluyéndolo de BCRA, la exposición baja un 46,8%. En depósitos totales tenemos que moneda extranjera aumenta un 27,8 y moneda nacional un 23,5, y medido en dólares en moneda extranjera aumenta de 1.557 millones de dólares a 3.393 millones de dólares, un aumento del 17,9% interanual. Los depósitos a plazo son el 65,17% del total. Estos son lo que aumenta los depósitos a plazo fijo, volviendo un poco la senda al plazo fijo, ¿no? Que venía bajando el acumulado. En cuanto a depósitos a la vista, aumenta un 10,5%. Lo que se destaca son las obligaciones negociables, que empezaron a tener fuerza a partir de la emisión de 3 clases en este año y 3 clases más en febrero. Es decir, que ha retornado al mercado de obligaciones negociables desde 2019. El ROE es 12,2, el año pasado era 13, parecido. El ROA es 2,5, el año pasado 2,7. El NIM, que es el margen de interés neto sobre los total de activos, es 20%, el año pasado era 50%. El spread entre tasas activas 17,2, el año pasado 25. Hay que tener en cuenta que las tasas de referencia del año pasado bajaron de 100 y pico por ciento desde diciembre del año pasado hasta 32% ahora, las tasas de referencia, ¿no? La ratio de capital, por su parte, baja de 32,8 a 19,5. Esto lo argumentan por el pago de dividendos y por mayor apertura de créditos también. Bueno, tenemos las ratios, digo. ROE baja de 13 a 12,5. El ROE, si te toma en el cuarto trimestre, baja de 15,3 a 9,5, y el ROA de 3,2 a 1,7. Como vimos al principio, la baja del cuarto trimestre al otro cuarto trimestre es mucho más agresiva, ¿no? En sí. Bueno, el NIM baja de 50 a 20 y el spread baja de 25% a 17,2 por tener diferentes tasas promedios de referencia. Tanto acá por ejemplo, la tasa de plazo fijo promedio era 110, ahora es 36,4 en promedio en el cuarto trimestre. En cuanto a lo que es en pesos, bueno, el 55,1 a 22, y en cuanto a dólares, el NIM sube de 1,5 a 4,1, esto es por la apreciación del dólar respecto a la inflación. En cuanto a no, perdón. El capital de trabajo da 32,8% a 19,5%, con activos ponderados a riesgo que aumentan un 41% ya ajustado por inflación. Entonces hace que la integración, el proporcional del capital sobre los activos o los límites de activos ponderados a riesgo sea menor que el año pasado, ¿no? Eso porque se aumentó justamente. Sí, justamente. Bueno, el 23 del 4
habrá asamblea donde se discutirá, entre otros temas, la distribución de dividendos, en donde la reserva facultativa van 282,6 billones, es decir, 461,2 por acción. En diciembre se acepta una oferta de compra del 50% de FCA, una compañía que tiene Stellantis para préstamos prendarios, es decir, para extender la oferta de préstamos prendarios. Pero primero vamos a ver la asamblea, que estos 282,6 billones irá a distribución de resultados, veremos qué pasa. Y otra cosa que llama la atención, más allá de los préstamos prendarios, que es la conference call que hubo. La tengo por acá la tengo, bien. Por algunas cosas que vino medio un poco apagada, o a la defensiva, Carmen Morrillo Arroyo, que es la CFO de Banco de BBVA, con Carlos Gómez, ¿no? Acá le pregunta qué va a pasar con los préstamos, si van a crecer ¿cuánto va a crecer? 40-45, y ellos esperan 60-65, Gómez no entiende qué va a ser, 40-45, 60-65, no, entre 40 y 43. Bueno, y 65 en términos reales, es decir, no se entiende nada o está muy dispersa en cuanto a lo que es el aumento de préstamos. Después termina diciendo que va a crecer 30. O sea, no se puede saber nada de los préstamos. Después dice algunas ratios que son más concisas, que tienen que ver con, con las tasas de referencia, que hoy día son 29%, se espera para fin del 2025 un 24%, se espera un crecimiento del PBI del 5,5% y un dólar a fin de año de 1.300 el oficial, ¿no? Eso es más referente. Después vuelve a preguntarle sobre ROI y ROA y entonces termina diciendo entre 12, 13, 15, bueno, un montón de guarismos que no tienen sentido discutirlo porque no tiene la precisión para argumentar esta pregunta. Lo que sí, los dividendos dice que van a ser mucho más bajos que los que pagaron el año pasado y tampoco sabe mucho del mismo 286 billones y ella dice 400 millones, ¿no? Bueno, la liquidez es 54,13, el año pasado era 91,5, la solvencia baja de 30,3 a 21,65, el valor del libro es 4.209, la cotización 7.180, la capitalización es 4.650 billones, la ganancia por acción es 576,52 y el par promedio está más alto del promedio, 12,5 años. Es todo.